Y continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 91. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Leemos en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 15, perdón, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Corriendo a él, les saludaron. Bueno, para hacer un poco de contexto del mensaje anterior, estuvimos hablando acerca de la transfiguración y ahora y pudimos saber que Jesús iba con tres de sus discípulos. Y ahora vemos cuando él regresa con los demás. Pero cuando llegó, había una gran multitud alrededor de ellos. Había, al parecer, lo que era un alboroto, una situación que provocó que hubiera muchas personas reunidas ahí. Pero cuando vieron a Jesús, muchos se asombraron y vinieron a saludarlo. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vemos los versículos del 16 al 18, donde dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bueno, aquí ya tenemos ciertos detalles que nos va dejando este pasaje de Jesús pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué están conversando ustedes que están discutiendo? Y aquí se presenta por primera vez el padre de este muchacho, donde dice que su hijo tiene un espíritu mudo que está siendo atormentado de diferentes formas y los discípulos no pudieron expulsarlo. Ese es un primer acercamiento a esta historia y no entraré mucho en detalles porque se completa el propio texto, se explica más a continuación. Entonces dicen los versículos del 19 al 20, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Bueno, respecto a cuando Jesús se molesta con los discípulos y dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esto se debe a que ya el Señor había encomendado a los discípulos esta tarea de poder echar fuera, echar fuera espíritus malignos, porque eso está registrado en Marcos capítulo 6. Y pues ya estaban ellos capacitados para conseguir esto. Pero ¿qué pasa? Que no lo consiguieron en este caso y Jesús se molesta con ellos por su incredulidad, no por su falta de poder, sino por su incredulidad. Y eso lo vamos a conversar más adelante en el mensaje igualmente. Pero vemos que cuando el Espíritu de Jesús se sacudió con violencia contra el muchacho, anteriormente no habíamos visto que un espíritu reaccionara con violencia ante Jesús. Al parecer, este espíritu sí era más violento, más agresivo que los que vimos anteriormente. Es como un detalle a mencionar, pero tampoco es tan relevante porque vemos que está contra y delante del Señor. Entonces dicen los versículos del 21 al 22. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Bueno, aquí llegamos
uno de los puntos muy importantes de este mensaje. Pero Jesús le pregunta al Padre, ¿hace cuánto tiempo le sucede esto? Aunque él ya lo sabía, pero el Padre le dice, desde niño. Entonces vemos que desde hace mucho tiempo este muchacho, desde que era un niño, es atormentado por este mismo espíritu y ha padecido, ha sufrido mucho a causa de esto. Y el Padre le dice al Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero vemos que el Padre sí tenía fe claramente, sí estaba confiando en el Señor porque llegó hasta ese lugar con su hijo para que pudiera ser libre. Pero también vemos ya algunos rastros de lo que puede ser cierta duda, cierta incredulidad, o lo podemos encontrar como cansancio, porque ya desde hace mucho tiempo su hijo está en la misma situación. Entonces ya el padre puede estar cansado. Y cuando vio que los discípulos tampoco pudieron librarlo, pues esto aumentó aún más lo que podría ser esa incredulidad, esa negación de lo positivo que tenía el padre en su corazón. Pero vemos que el Señor entiende perfectamente todo esto. Y dice lo siguiente, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces vemos aquí algo muy maravilloso, que es que el Señor le dice, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y la respuesta del padre es, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, este hombre no ofrece una fe perfecta, como tampoco nosotros lo podemos hacer. Él sí está cansado, sí tiene dudas, sí lo ha intentado mucho, sí ha sufrido mucho y tal vez ya no es lo mismo que antes, ya está casi perdiendo las esperanzas, pero aún así le dice al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esto es muy, muy honesto, muy sincero de su parte. Y es algo de lo que podemos aprender, porque es importante ver la respuesta de Jesús hacia esto. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Aquí, como detalle a resaltar, vemos que este espíritu es muy violento y que cuando Jesús lo expulsa le dice, sal de él y no entres más en él, porque es, es posible, según lo que nos dice la palabra, que un espíritu salga en una persona y si no hay un cambio, si no está la presencia de Dios, si la persona sigue en la misma situación, el espíritu puede volver. Y vemos que este espíritu es realmente violento, pero ya Jesús lo está expulsando. Veamos cómo continúa. Dice en los versículos del 27 al 29, pero Jesús tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, vemos que Jesús liberó al muchacho del espíritu que lo molestaba y luego hizo que se levantara cuando parecía que estaba muerto. Y según lo que pude investigar, hasta decían que puede ser que el muchacho en realidad sí hubiera muerto. La palabra nos está diciendo que parecía que estaba muerto, pero de igual forma el Señor lo levantó. Y vemos que
la respuesta de Jesús ante la sinceridad de este padre que dijo, ayuda a mi incredulidad. Tengo, tengo incredulidad en mi corazón, pero creo en ti, creo que tú lo puedes hacer, fue ayudarlo. Creo que esto es muy importante para nosotros también, para entender que delante del Señor tenemos que ser sinceros y decirle que necesitamos. Muchas veces necesitamos que Él fortalezca nuestra fe, que Él nos ayude a entender, a aceptar su voluntad, a rogarle, a clamar y sin perder las esperanzas, porque realmente muchas veces las perdemos, muchas veces nos cansamos, muchas veces no podemos, muchas veces hay duda, pero si le decimos al Señor, ayuda a nuestra incredulidad, Él nos va a ayudar, Él no nos va a rechazar, no nos va a molestar por ser honestos con Él. Tenemos que ser honestos y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. No quedarnos en el soy incrédulo, en el no puedo, y no acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos a Él, aunque nos cueste, aunque tengamos dudas, sea como sea, tenemos que acercarnos a Él y rogarle con sinceridad, y Él nos va a escuchar. Eso es parte importante de este mensaje. Y también cuando los discípulos avergonzados le preguntan al Señor qué pasó, por qué no pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en el Evangelio de Mateo les da una explicación un poco más extensa, donde les dice que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirían a una montaña que se mueva de un lado a otro, y así lo haría. Y en cuanto a esto, el problema no es la falta de poder de los discípulos, porque ellos podían llegar a tener esa capacidad para echar fuera al espíritu maligno. Y ese no es el problema no es la falta de capacidad o de poder, el problema fue la falta de fe, la incredulidad que tuvieron, porque, aunque no hay muchos detalles, al parecer ellos quisieron echar fuera a ese espíritu tan violento sin tomar en cuenta la oración, como si lo tomaba en cuenta el Señor Jesús, que para todo lo que hacía se encomendaba al Padre, le pedía dirección al Padre, buscaba la ayuda del Padre, la fuerza del Padre. Al parecer, ellos sintieron que como les había sido dada esa autoridad, podían orar de cualquier forma, podían orar sin buscar esa dirección del Padre y podían echar fuera ese demonio. Y no pasó así. Entonces, lo que Jesús les dice es que ellos tienen y deben de apoyarse más por medio de la fe en el poder de Dios y no confiar tanto en sí mismos, no confiar tanto en lo que saben, en lo que pueden hacer, en lo que hicieron algún día, sino es por medio de la fe y es para la gloria de Dios que ellos tenían que hacer esto y que nosotros tenemos que hacer todo, sea lo que sea que hagamos para el Señor, y todo lo que tenemos que hacer para el Señor, tenemos que hacerlo con fe, confiando, confiando en el Señor. También vemos que el Señor Jesús reprende a los discípulos, los exhorta, también a diferencia de lo que hizo con el Padre, que no le dijo nada por causa de su incredulidad, porque la palabra también nos enseña que entre más el Señor nos dé y nos enseñe, más nos va a demandar. Y en este caso, los discípulos les estaba demandando que ellos debían de tener más fe por el conocimiento que tenían, por el aprendizaje que tenían, por la palabra que les fue dada, debían de tener más fe. Asimismo nosotros, el Señor nos puede demandar de tanto que nos bendice, de tanto que nos ayuda, porque Él no nos rechaza por tener incredulidad, pero tampoco está de acuerdo, tampoco le agrada que sigamos hundidos en esa incredulidad, que sigamos hundidos en esa falta de fe, sino que cada día dependamos más de Él. Amén. Así que bueno, ese fue el mensaje de esta
esta ocasión y cada 15 días si Dios quiere habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, da tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.